Con el placer de cada programa saludamos a la audiencia de la 103.9 que nos acompaña en Diálogos con Valor, el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Estamos ya cercanos a los 350 programas, lo cual hará que en algún momento hagamos algún festejo a este respecto. La tónica se mantiene, invitamos a reflexionar durante la próxima media hora y confiamos resulte de interés la temática que vamos a abordar. El sector energético en Argentina está en la mesa de los especialistas y lamentablemente menos en los pupitres de la ciudadanía. Es de una importancia sustantiva, apenas uno se adentra en las profundidades de la problemática. Vamos a poner un ejemplo que nuestro invitado de hoy, un reconocido profesional de la materia, nos ampliará. Se estima un crecimiento de la demanda de energía eléctrica del 4% anual. Esta realidad prudente estaría indicando que para el año 2025 habría que incorporar un 55% más de la potencia instalada actualmente, o sea que es un desafío monumental habida cuenta del deterioro y la precariedad del sistema vigente. Pero como nos ilustrará el invitado, ese crecimiento habrá que combinarlo con los objetivos sostenibles, lo que implica la incorporación de energías renovables no convencionales en la matriz eléctrica nacional. A la vez, el deterioro del sistema en general también tiene enormes implicaciones en el campo económico. Las sumas monumentales que se destinan a la importación de combustibles hace tambalear la balanza comercial y obtura la posibilidad de dedicar recursos imprescindibles para la decadente inversión. Como acontece en otros órdenes de la vida del país, la formulación de políticas con una mirada estratégica sigue siendo una debilidad, la que se observa en un sector tan sensible como el energético. Para sostener el crecimiento y dar respuesta a la demanda, se estima que hará falta en los próximos 10 años, según nuestro invitado, una inversión anual cercana a los 5.000 millones de dólares. Esa cifra, que causa escalofríos cuando se confronta esta necesidad con la realidad financiera de Argentina, que adolece de dólares escasos e inversión externa prácticamente planchada. El panorama hace imprescindible que el próximo gobierno, con el concurso del conjunto de las fuerzas políticas del país, se aboquen a una planificación de largo plazo y con una mirada exenta de especulación. Es el futuro lo que está en juego. Fundamental, por lo tanto, demostrar madurez política, atributo frecuentemente ausente. Para que nos ayude a entender este tema, hemos invitado a un apreciado amigo, reconocido profesional, docente universitario, investigador y consultor internacional, además muy cercano, asociado y dirigente de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Nos referimos al ingeniero Gerardo Rabinovich. Es de las personas que pueden abordar un tema tan complejo como el de la energía con la sencillez del que sabe y sin la menor ostentación de su sabiduría. Hola Gerardo, un gusto que nos puedas acompañar en este nuevo programa, esta nueva edición de Diálogos con Valor. Esta es tu casa, así que bueno, va a ser muy extendida la conversación. Bueno, muchas gracias Norberto, muchas gracias por invitarme y es un placer estar acá contigo y en el programa de la asociación, por supuesto. Muchas personas han escuchado y otras hablan del fracking. ¿Vos podés explicar de qué se trata esto? Porque me parece que algunos tocan o tocamos de oído. Bueno, es una tecnología, te diría, de punta para producir hidrocarburos, petróleo y gas, en una forma no convencional. Hay que invertir recursos muy importantes en materia de potencia eléctrica, materia prima, insumos, etcétera, para acelerar un proceso que los hidrocarburos naturalmente hacen a lo largo de millones de años, que es quedar atrapados en una roca permeable y esponjosa, formando una especie de laguna a 3.000 metros de profundidad. Como estos llamados reservorios ya se han ido agotando por el ritmo del consumo, desde la revolución industrial en adelante y sobre todo en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, lo que se hace ahora es acelerar el proceso de acumulación fracturando la roca. Entonces fracking es un diminutivo del nombre en inglés, que es fractura hidráulica. No. Se inyecta a una presión muy fuerte, muy grande, casi, diría 3.000 atmósferas a 3.000 metros de profundidad, agua y sustancias químicas que lo que hacen es esa roca esponjosa por la cual migra el hidrocarburo y se entrampa en una laguna,
pasa a ser fracturada, acelerar el proceso de migración y capturada y llevada a la superficie. A diferencia de la producción convencional de hidrocarburos, se llama no convencional porque requiere tecnología, recursos humanos, financieros, agua, y te diría que nos acercamos al borde de la frontera tecnológica para seguir alimentando la voracidad del consumo de nuestras sociedades. En el caso de Argentina hay muchas expectativas colocadas en Vaca Muerta, ¿no? Que estaría bajo este sistema o esta metodología. Sí, digamos, en los foros internacionales, desde hace algunos años, Argentina aparece, después de mucho tiempo, como una provincia hidrocarburífera con un recurso potencial muy importante. Ajá. Te diría que cuando hablo de recursos es muy importante hablar de potencial, porque para poner en valor ese recurso hace falta inversión y tecnología, ¿no? Ajá. Y determinadas condiciones que permitan la explotación de ese recurso. En materia de gas natural, según las estimaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Argentina sería el segundo país en el planeta en poseer, digamos, volúmenes significativos de gas natural, y el cuarto en petróleo líquido en el mundo. Lo que es un potencial importante. Pero como te decía antes, como estamos en el borde de la frontera tecnológica, explotar ese potencial implica romper estructuras medioambientales muy frágiles y muy complicadas. Por lo tanto, esta tecnología que es exitosa en los Estados Unidos no ha sido replicada en forma masiva en otras partes del mundo. La Argentina tiene el potencial para hacerlo. Hay que ver cuánto le va a costar, no en términos económicos, sino en términos ambientales. Y de uso de los recursos. Y cuando vos decís tiene implicaciones ambientales, ¿qué significa? O sea, ¿cuál es el grado de deterioro que puede producir en el ambiente este tipo? ¿Esto consume azufre también? Cuando hablo de problemas ambientales, digamos, vamos desde el subsuelo para arriba. Sí. Y cuando vas a fracturar la roca inyectás agua, digamos, que es un bien normalmente escaso. Que es un bien escaso. Y con el agua inyectás químicos y arena, silicio, en realidad claro. Es como un bombardeo que fractura la roca. Algunos estados en Estados Unidos han detectado movimientos sísmicos por esta actividad no habituales, en Colorado y en Nevada, y han prendido las alarmas. Otros impactos, siempre hablando desde abajo hacia arriba, es la contaminación o potencial contaminación de las napas freáticas, porque si bien los reservorios están a 3.000 metros, para llegar abajo tenés que ir con un caño. Perforás, ponés un caño y chupás el líquido o el gas. Y ese caño puede tener pérdidas, y esas pérdidas pueden contaminar napas freáticas. Sí, sí. Y finalmente, toda la infraestructura de superficie requiere un estrés impresionante. Es decir, para poder alimentar una explotación rentable en Vaca Muerta, por digamos las rutas del Alto Valle de Río Negro, tendrían que circular un camión de 30 metros cúbicos entre agua, arena, etcétera, cada 30 minutos, yendo y viniendo. Eso genera un estrés sobre la infraestructura, rutas, caminos, etcétera, que, bueno, y finalmente, digamos, el impacto sobre las poblaciones donde se instalan estas explotaciones, ¿no? Sí, sí. Sí, es un tema delicado. O sea, ¿vos tenés una opinión crítica? No tengo una opinión crítica, es digamos, un recurso que yo soy optimista en cuanto a la, digamos, habilidad del ser humano para superar obstáculos, ¿no es cierto? Sí. En ese sentido creo que se pueden implementar métodos racionales de explotación
que permitan minimizar todo esto que hablábamos antes. Ahora, ¿esto no se contradice un poco con algunas opiniones o estudios que dicen que el futuro de la energía no va a pasar tanto por el petróleo, sino que va a pasar por otro tipo de energía renovable? Bueno, sí. La discusión, digamos, yo diría, para ponerlo en su justo término, es un poco así. El panel intergubernamental de cambio climático el año pasado emitió su quinto informe. El mensaje es contundente. No podemos seguir viviendo de la forma en que estamos viviendo porque estamos degradando el planeta y amenazando la supervivencia del género humano, y ha puesto varios límites. El mensaje es tan contundente que hasta el Papa ha sacado una encíclica alertando sobre el cuidado del medio ambiente, la casa común, etcétera. Ahora bien, este programa de radio y aquí donde estamos sentados y cómo nos transportamos requieren que sigamos consumiendo esos combustibles hasta que encontremos la transición que nos permita ir hacia la misma calidad de vida sí, con menor impacto sobre el planeta. En el programa de la semana anterior entrevistamos justamente a alguien hablando sobre la encíclica del Papa, Laudatio Si, donde el Papa llama a una especie de conversión ecológica, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto que vos mencionabas. Ahora, ¿por qué, yéndote a un tema ya que mezcla lo económico, para la audiencia, he escuchado varias versiones, pero ¿por qué ha bajado el precio del petróleo? ¿Se trata de una cuestión natural o es una especie de guerra entre los Estados Unidos y los países árabes o hay alguna otra razón en el medio? No, es digamos, una disputa económica. Uh-huh. Yo no llamaría guerra, pero podríamos llamarlo una guerra comercial. Los países árabes y sobre todo Arabia Saudita es la región del planeta que dispone del petróleo más fácil de sacar, más barato y de buena calidad. Y por lo tanto, digamos, durante muchos años, sobre todo después de la década del 70, en un equilibrio inestable con los principales consumidores, Estados Unidos y Europa, han fijado el precio del petróleo. Ahora viene el fracking. Estados Unidos, a partir de los inicios del siglo XXI, desarrolló esta tecnología, que como decíamos antes está en el límite tecnológico, e incrementó su producción en forma muy importante. Tan importante que amenaza mercados que son de los países árabes, porque producen por encima, yo no diría por encima, pero están incrementando su producción de forma tal que intentan también exportar. Y por lo tanto los países árabes han dicho, si yo en este equilibrio inestable antes bajaba la producción, subía el precio, subía un poco la producción, bajaba el precio, y mantenía un equilibrio entre consumidores y productores, pero ahora si bajo la producción, el mercado de Estados Unidos o los productores de Estados Unidos van a ocupar mi mercado y no va a subir el precio porque ellos van a producir más. Si yo produzco un petróleo más fácil y más barato, no voy a dejar que intervenga mi mercado, no voy a bajar la producción y como produzco a $10 y en Estados Unidos el fracking, si bien tiene una cierta resiliencia, cuesta entre $45 y $50, no voy a bajar la producción hasta tanto esa producción cara salga del mercado. Y de paso saco a otros competidores, que podría ser Rusia, etcétera, que yo los llamaría daños colaterales. Ajá. Pero fundamentalmente, digamos, lo que ha roto el equilibrio es el incremento de la producción de Estados Unidos con los no convencionales. Sí. Y había escuchado que el precio, el costo de explotación del barril es entre $8 y $10, ¿no? Claro, ellos están arriba casi de un océano de petróleo donde ponen un caño y sale, no necesitan perforar muy profundo y además sacan un líquido de buena calidad
así que prácticamente no podrían competir otros productores con ese petróleo. Todo haría presumir que el sistema energético en Argentina está, no sé si presumir o confirmar, está en crisis, ¿no? ¿Vos podrías sintetizar el estado actual? Bueno, el sector energético de la Argentina se ha transformado en un problema para la Argentina. De ser una solución, porque en algún momento se pensó que podía ser una solución y aportar al país, pasó a ser un problema. ¿Por qué? Porque, digamos, la Argentina depende fundamentalmente del petróleo y del gas para su consumo. Uh-huh. Producía y tenía reservas suficientes para sí mismo hasta, digamos, mediados de la década anterior. O hasta principios de este siglo. Sus reservas comienzan a caer, su producción comienza a caer y necesita importar para seguir manteniendo el consumo a precios bajos, subsidiados, etcétera. Y estas importaciones generan un problema macroeconómico, porque la Argentina necesita dólares para comprar el gas que ya no produce y para comprar el gasoil y las gasolinas que la demanda requiere. ¿Y esos dólares de dónde los saca? De sus exportaciones. ¿De qué exportaciones? De la soja. Hoy el 70% de la soja que se exporta se usa para comprar energía. Y esto es un problema macroeconómico. Detrás de esto viene el cepo, viene la emisión, viene la inflación y lamentablemente, digamos, las políticas que se han aplicado, digamos, fundamentalmente durante estos últimos 2 gobiernos, han deteriorado el sector energético en particular, porque el sector energético ha sido como la vaca lechera que la han ordeñado hasta decir basta, y cuando no tenía más, bueno, trajimos de afuera, pero lo importante era que el consumo creciera, y yo diría de una forma irracional, porque, digamos, al tener un recurso que es escaso, lo que hay que hacer es demostrar que ese recurso es escaso, claro, y que la población lo cuide. Natural. Y bueno, digamos, lamentablemente, una irracionalidad tremenda que podríamos mencionar como muchas otras, pero la más reciente es la central térmica de carbón que se acaba de inaugurar en Río Gallegos y que va a funcionar a gas, porque no hay carbón. Claro. Si tuviera que funcionar a carbón, habría que importarlo. Entonces, estas irracionalidades se repitieron durante, digamos, estos años y han deteriorado mucho la economía del sector, los proyectos de infraestructura y la calidad del servicio. En algún momento uno leyó algunas publicaciones de que sobre la importación de combustibles así de manera tan importante también podía esconderse alguna cuestión de falta de transparencia en el procedimiento. Y por supuesto que hay falta de transparencia, porque los volúmenes que se importan son muy grandes. El año pasado la importación fue del orden de los 11.000 millones de dólares, mayor que en el 2013, que llegó a los 12.000, ahora con la caída de los precios del crudo. La urgencia de importar es muy alta porque el combustible lo necesitas para hacer funcionar las centrales eléctricas porque se te corta la luz. Los digamos, traders te urgen a pagar en cash porque la Argentina no tiene financiamiento internacional y porque compra apurado. Y bueno, en ese esquema, digamos, obviamente la transparencia se pierde y hay campo abierto para todo tipo de maniobras. Ahora, recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el ingeniero Gerardo Rabinovich. ¿No hay gente preparada en Argentina para manejar mejor el tema energético, o esa gente mejor está de alguna manera dejada de lado por alguna razón, digamos, que no tenga una explicación posible? Hay gente mejor para manejar el sector energético. Este gobierno ha elegido a su gente y ha usado al sector energético con otros fines, digamos, de más corto plazo, fines políticos, energía barata,
apariencia de energía abundante, pero que pega sobre la macroeconomía y genera un problema importante, derroche de energía, proyectos que no tienen futuro, como el que mencionábamos Sí. en Río Turbio, pero podríamos hablar de muchos otros similares. Hay gente que sepa manejar el sector energético, no forma parte del elenco gobernante, y el elenco gobernante no se ha encargado tampoco de formar gente y doctrina en la forma en que ellos piensan que se tiene que manejar el sector energético. Entonces hay un vacío Importante. y una debilidad institucional muy grande en este Ahora, sector. Gerardo, y respecto de las empresas distribuidoras de energía, la mayoría son empresas, bueno, algunas son nacionales y otras son de carácter internacional. Uno también ha escuchado que el cuadro tarifario no permite la cobertura de los costos de explotación. ¿Cómo estás observando eso? Bueno, las empresas distribuidoras de servicios públicos están en quiebra, están quebradas. Lo que cobran, y esto es un poco lo que hablábamos antes, el congelamiento de los cuadros tarifarios y mantener tan barato el servicio eléctrico ha hecho que las empresas, sean públicas, privadas, nacionales o extranjeras, con lo que les ingresa no pueden pagar la materia prima, lo que compran, los salarios, hacer las inversiones, y llegan a una situación de resultado operativo negativo, por el cual el Tesoro tiene que girarle fondos para poder recomponer su estructura económico-financiera, no en materia de cash, sino en materia contable, para que no entren dentro de la ley de quiebra de sociedades. Las empresas de distribución de electricidad y de gas natural y de transporte, que son empresas de servicios públicos por las leyes de marco regulatorio, están prácticamente intervenidas por el Estado. Y yo diría, es una discusión vana decir si tienen que ser nacionalizadas o privatizadas, porque al estar intervenida es el Estado Nacional el que decide asume qué hacer. Y esto, desde el punto de vista de nuestra presencia en el mundo, esta inserción en el mundo, ¿cómo queda? Si mañana vos querés decir o querés abrir la posibilidad de inversiones productivas en Argentina con estos antecedentes, ¿te beneficia o te perjudica? No, mira, lamentablemente todo este proceso y todos estos años de deterioro del sector energético nos han sacado del mundo. Digamos, hoy cualquier profesional argentino que participe en un congreso en el exterior en temas energéticos tiene poco interés para la gente, porque va a hablar de sus problemas y de lo mal que le ha ido, o cuando trata de hablar de lo bien que hace, digamos, hay como una sensación de que, bueno, ¿qué me está diciendo? Hemos retrocedido mucho en el mundo y el regreso va a ser largo y difícil. Y va a ser dificultoso. No tengo duda. La gente tiene que entender, y nuestros políticos en particular, que los errores a nivel nacional a veces pasan desapercibidos. Los errores u horrores a nivel internacional siempre dejan una secuela. En algún momento la factura llega y no llega, generalmente no llega en el mejor momento. Ahora, ¿es importante el aporte energético de las centrales nucleares en Argentina? Yo creo que sí. Yo creo que el sector nuclear, digamos, en cuanto a su aporte al sector eléctrico, entrega un producto de calidad, continuo, que es lo que necesita el sector eléctrico, y compatible con este problema del cambio climático que hablábamos en algún momento. Tiene otros problemas por los cuales es resistido, ¿no? Tampoco hay que ignorar las resistencias que hay, no en nuestro país, pero quizá en otros lugares del mundo respecto a los temores que puede haber por el uso de la energía nuclear. Pero yo creo que es un aporte importante, sobre todo ante este mensaje de que no podemos seguir quemando combustibles fósiles, y en un país como la Argentina, que ha desarrollado tecnología de punta y que, a pesar que económicamente no ha hecho las cosas bien, tecnológicamente ha logrado una proeza, que es con tecnología nacional poner en marcha la central nuclear de Atucha 2. Que, digamos,
es algo a destacar, digamos, y es muy elogiable eso. ¿Las otras dos tenían aporte canadiense? Una es una central de tecnología canadiense y las dos que están funcionando ahora, Atucha 1 y Atucha 2, son de tecnología alemana, ¿no? Siemens. Siemens, ajá. Que después fue cambiando, pero la tecnología es, digamos, KWU, uranio natural y agua pesada. Una tecnología que no se usa en el mundo prácticamente. Ah, no. Y decime, ¿hay posibilidades de algún proyecto de fuste de energía renovable, hidráulica, por ejemplo, o no hay nada? Bueno, de eso? La Argentina tiene que lanzar, creo que a partir del próximo gobierno, sea quien gobierne, una política de largo plazo con, digamos, inversiones masivas en proyectos hidroeléctricos, en energías renovables y en eficiencia energética. Esos son tres grandes desafíos, digamos, que la Argentina tiene y para los cuales paradójicamente hay consenso. Todo el mundo está de acuerdo que hay que hacer más hidroelectricidad porque, digamos, más allá también de algunos cuestionamientos es limpia, hay que hacer energías renovables, eólica, solar, hay que aportar tecnología, ciudades inteligentes, autos eléctricos. Ahí se abre la ventana del mundo del futuro. Hay consenso. Pero cuando vamos a ver cómo se hace, cómo hacemos para lanzarlo masivamente, bueno, el gobierno no responde, obviamente, y el próximo tendría que plantearse como una política de Estado de largo plazo, lanzar ese desafío tecnológico de la Argentina hacia el futuro, porque además tenemos recursos notables en vientos, en radiación solar, en biomasa, que no estamos aprovechando porque en estos años hemos degradado el sector y retrocedido incluso mentalmente. Es decir, nos planteamos, pero ¿podremos hacerlo? Pero claro que podemos. Sí. O sea que está hasta en juego un poco el espíritu emprendedor, ¿no? Estamos Totalmente. dudando de nosotros mismos, lo cual es un rasgo terrible si vos querés crecer, ¿no? Totalmente. Ahora, todo este plan y esta política de Estado se supone que requerirían una inversión financiera muy importante, ¿no? No, bueno, el plan no. El plan es un hecho técnico Sí, donde... no digo digamos, la instrumentación. La instrumentación, bueno, la Argentina va a requerir inversiones, vos lo habías comentado en la introducción, nosotros la hemos estimado en un trabajo que hicimos con el Instituto Argentino de Energía, en el sector eléctrico solo unos 5.000 millones de dólares anuales. De ahí tomé el dato. Sí. Y en el sector de hidrocarburos es mayor, para poder desarrollar Vaca Muerta se está hablando del orden de 20.000 millones de dólares anuales. Así que el sector energético es un sector que va a requerir capitales masivos en los próximos 10-15 años si queremos mantener un ritmo de crecimiento acorde y si queremos entrar en la ventana del mundo que se avisora en el futuro. Sí. Esto requiere una dirigencia política de una visión diferente, ¿no? Y a veces uno, cuando empieza a hurgar en el debate político en la Argentina, vos te das cuenta que algunos de estos temas que son más enjundiosos, más difíciles, más complejos, cuando aparecen como títulos, pero pocas veces aparece con la seriedad de la posibilidad de llevarlo a la práctica, que acá... ese siempre es el temor. Si hay una dirigencia política dispuesta a entender la complejidad del tema y la importancia de resolverlo, ¿no? Sí, digamos, en el debate político está ausente el tema energético. Sí. Está ausente por varios motivos. Porque es complejo, por motivos estratégicos, porque está en juego precios, subsidios y nadie dice qué es lo que va a hacer. Y porque por ahí cabe, digamos, una autocrítica a nosotros, los que somos entusiastas de esto, apasionados de esto, quizás no somos capaces de transmitir todo nuestro entusiasmo hacia la dirigencia empresaria, política, emprendedora, para que vea ese futuro que nosotros vemos, en el cual la Argentina se podría colar y entrar en el mundo.
Y bueno, es un desafío, que habrá que enfrentar, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Gerardo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha sido, creo que para todos, para mí por lo menos, y también para la audiencia, tener más claridad sobre un tema que evidentemente no está todos los días en la agenda cotidiana de cualquier ciudadano o cualquier habitante. Así que muchas gracias. Al contrario, a ustedes, un gusto siempre. Ha sido Gerardo Rabinovich, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.